Saludos, Abraham. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué Bien, tenemos? hoy en nuestro canal se viste de fiesta, vamos a llamarlo así, porque para nosotros, y comparto eso directamente contigo, es un verdadero placer y un honor hablar o digamos que entre esta tertulia, entre nosotros, pues traer a uno de los más grandes peloteros del béisbol universal y para mí el más grande de Venezuela. Aprovechando la ocasión de que está recién retirado, porque no tiene mucho, y creo que los homenajes se deben hacer así, pues, en vida, donde tal vez Miguel Cabrera nunca ya lo dije, Miguel Cabrera nunca se pase por este canal, pero por lo menos es un documento que queda o una tertulia que quede para quienes más adelante puedan disfrutar. Desde ya invitamos al público a que se suscriba, a que nos hagan preguntas, a que dejen sus comentarios, porque el programa de hoy de verdad que es un honor poder realizarlo. No sé qué tienes tú para acotar y comenzar con el programa en sí. Mira, yo he visto muchos jugadores, yo tengo 50 años viendo béisbol, 50 años. Viendo béisbol no solamente por televisión, sino viéndolo por la radio. Viéndolo por la radio. Porque uno cuando escuchaba el juego en la radio, te lo imaginabas realmente. Claro. Y sin haber ido nunca a un estadio de béisbol, ¿no? Porque yo comenzó a gustarme el béisbol desde los 5 años más o menos, cuando lo veía con mi abuelo por televisión y lo escuchaba en la radio con mi tío. Escuchábamos en ese entonces, en las Grandes Ligas específicamente, a Juan Bené. Claro. Y yo he admirado en ese transcurso de mi historia beisbolística como aficionado, he admirado a muchos jugadores. Te los puedo nombrar a Jim Palmer, a Eddie Murray, a Cal Ripken, a Dave Parker, Punto de ahí, Park. Tatiel, a quien vi jugando, a Jastrzewski, sí, lo vi al final, por los medios. Sí. El inolvidable Pete Rose. A Pete Rose lo vi poco, pero lo vi a Steve Carlton, a Tom Seaver. En Venezuela, ya aterrizando un poco, recuerdo mucho a Baudilio Díaz, pero yo admiré mucho a Antonio Armas. El poderoso Antonio Armas. Antonio Armas, a Galarraga, quien brilló en Estados Unidos, lamentablemente no está en el Salón de la Fama, a Omar Vizquel. Galarraga, bueno, era bueno en Estados Unidos, en las Grandes Ligas. En Venezuela, de verdad no lo recuerdo brillando tanto. New York, Pero jugando acá. sí, jugó, pero la gente se burlaba de él, no bateaba nada. Imagínate. Pero yo no me perdía un juego donde jugara el Gran Gato en Estados Unidos. Lo seguí muchísimo y lo admiré muchísimo. Admiré muchísimo a David Concepción y por eso me hice fanático de los Tigres de Aragua y de los Rojos de Cincinnati. Imagínate tú. Okay. Ahora, nada. Bueno, se me pasó por alto mucho. Se me pasaron por alto mucho. Luis Leal, Luis Salazar. Pero nada como Miguel Cabrera. Honestamente, nada como Miguel Cabrera. Yo he visto en Grandes Ligas jugadores que me han sorprendido mucho y los dejé para el final. Uno ha sido Miguel Cabrera y el otro como bateador, Albert Pujols. Si hacemos un programa de Miguel Cabrera, también hay que hacerlo con Albert Pujols. Porque son contemporáneos y comparables. No vamos a decir quién es mejor. Obviamente, sin duda, los números de Albert Pujols son mejores. Ya. Pero eso no quiere decir que haya sido mejor que Miguel Cabrera. Hubo muchas circunstancias. Y Miguel Cabrera fue desfavorecido para mí por 2 estadios donde jugó, el de Florida, porque él jugó con los Marlins de Florida, no eran los Marlins de Miami, Florida, y con los Tigres de Detroit, que ese estadio de verdad que no favorece a los bateadores de poder, sí a los bateadores que batean por los rincones, porque es un estadio bastante amplio. ¿Qué te puedo decir de Miguel Cabrera? 21 años de carrera en Grandes Ligas.
En Venezuela se debutó un poco antes, debutó en la temporada, si mal no recuerdo, 99-2000, con un jueguito nada más. Tenía 16 años apenas, 16 noches exacto. Pero empezó a brillar realmente cuando tenía alrededor de 18, que fue en aquella temporada recortada por cuestiones políticas en Venezuela. Ahí empezó, digamos, a umbrar. No jugó tanto en Venezuela, jugó 7, 8 años. Y si te soy honesto, no fue muy querido mientras jugaba en Venezuela, porque todavía no había explotado el gran potencial para que lo viera todo el mundo. Que yo recuerde haberlo visto jugando, fue muy pitado, siempre. En Caracas lo odiaban. En Caracas, cada vez que venía a batear, eso era pita, rechifla, grosería, horrible. Fíjate que ya cuando él era en Venezuela, todavía jugando en Venezuela, ya era campeón mundial. Claro, porque eso fue a los 20 años apenas. Te decía que yo, si meto, me peleé con gente en la final, en la última final que jugó, 2007-2008, porque le decían cualquier cantidad de insultos y de verdad que era increíble el odio que le tenían. Ahora me imagino que no, yo me imagino que si juega esta temporada, como dicen, en Venezuela deberían ponerse de pie todos los fanáticos en todos los estadios. Pero en aquel momento no era que... Y eso que era un pelotero él siempre fue bastante humilde, él nunca se metió con la gente, nunca perreó. Pero bueno, la calidad se imponía. Y como dice una amiga mía, te odian o te quieren cuando tienes tanta calidad. Aparte de que también coincidió con esa dictadura de los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana. Bueno, en la que él tuvo mucho que ver. Claro. En la que él tuvo mucho. De hecho, en el juego, después de la sequía de los Tigres de 28 años sin ser campeones, el último juego de la final, cuando le batió 2 honrones a los Caribes. Si la memoria uno se lo batió a Carlos Silva. Tengo mucho tiempo que no veo sus dedos, pero bueno, ahí fue cuando realmente Miguel Cabrera comenzó a deslumbrar. Ya venía de ser campeón en la Serie Mundial con los Marlins de Florida y aquel jonrón famoso, creo que en el cuarto juego, a Roger Clemens. Claro, ahí fue cuando la gente comenzó a conocerlo realmente en un turnazo. En Estados Unidos, un turnazo y bueno, y ahí comenzó a escribirse la historia, ¿no? Yo le seguía la carrera muy de cerca y veía cómo en AAA la estaba descosiendo. Estaba bateando 400, bateaba números astronómicos en AAA, era una cosa impresionante. Para quien no lo sabe, Miguel Cabrera comenzó en Venezuela en 1999 como shortstop. Señor, Miguel Cabrera. Luego pasa a los Jardines. En los Jardines no era nada bueno. Fue una temporada donde batió récord de errores. Pero luego pasa a tercera base. Espía. No era un espía. No era un espía, pero no era tan... Para que no se relacionan con el término espía, en Venezuela es un pelotero, digamos, que no tiene una defensa básica. No era un espía, pero tampoco era Fernando Tatis, que pasó de ser un buen shortstop a un gran jardinero. Exacto. Muy buen ejemplo. Sí, y luego se lo trajeron a tercera base y cuando comenzó a ganar más peso, porque era un jugador que empezó a ganar mucho peso, tanto en masa como en musculatura también. Él era un flaco alto de 1.92, 93 cuando debutó. Sí se le veía que iba a ser una gran estrella desde que arrancó. Yo casi lo pronostiqué. Bueno, y más que venía de firmar un bono de $1.800.000 con los Marlins, luego de analizar las ofertas los Padres, porque muchos equipos estaban interesados en él. Se quedaron deslumbrados cuando lo conocieron en Maracay. Muy bien. Y bueno, ¿qué más te puedo decir de Miguel Cabrera? Es un salón de la fama seguro para el 2029, creo que le toca. Antes va a ser exaltado Albert Pujols, que se retiró antes. Y estos dos deberían ser unánimes. A menos que haya un egoísta que no vote por él. Ya no es unánime, porque ya Juan Bené dijo que no votaba por Miguel Cabrera. Ah, bueno, claro, sí, porque él es una persona que hace muchos juicios, me imagino, porque Miguel Cabrera tomaba caña, sí, tuvo problemas con eso. Eso fue su manchita, limpio en cuanto a esterol, porque Miguel Cabrera seguramente lo hacían orinar a cada momento, antes de cada juego y después de cada juego. Pero sí tuvo sus temitas con el alcohol. Pero
pero fue en un tiempo muy corto, o sea, fue, digamos, un desliz, pues, prácticamente fue un desliz porque a la final nunca se metió en problemas, nunca se escuchó que se cayera a golpes en un bar ni nada de eso. Bueno, Sí, una vez tuvo un problemita con un policía que no lo vamos a recordar por y desde entonces Detroit lo puso en los palitos y le puso un chaperón. Creo que era un chaperón, un exjugador dominicano. Y lo puso, incluso creo que hasta dormía con él y tenía que salir con él a todas partes. Mientras estaba fuera de su ciudad o no estaba con la esposa, él lo tenía que vigilar. bueno, Y cuando creo que un manager como Jim Leland, que era un padre. exactamente, le pusieron un chaperón y le ponían incluso champaña, eso se dice, que le ponían champaña sin alcohol en la habitación. Fue un proceso, sí, fue un proceso duro y le dijeron, bueno, usted o se arregla o está fuera. Bueno, y después de eso fue cuando el año eso fue antes de ser el triple coronado. Y después vinieron esos dos extraordinarios años. Bueno, Entre 2009 y 2011 fue ese problema con el alcohol. Luego vino la triple corona del 2002, donde nada más que batió, aquí lo tengo, 330, 44 cuadrangulares y 139 carreras impulsadas. Y si pensaba que era imposible tener una temporada mejor, en el 2013 fue mejor. No fue triple coronado, pero batió 348 con 44 cuadrangulares y 137 carreras impulsadas en menos juegos. sí, En menos juegos. Pero fue mejor que el anterior. Entonces, y luego, bueno, claro, ahí tenía 29 en una, 30 años en la otra. Y luego tuvo muy buenas temporadas. Y luego viene el declive normal, viene el declive normal por la edad, las lesiones. Porque esas temporadas él jugaba casi completo. Tuvo temporadas de 161 juegos, 158 juegos. de hecho la última temporada que él juega prácticamente con mayor alcance, creo que es la de 2016, si no me equivoco. Sí, 2016. Hasta ahí jugó completo. Exacto, ya después de ahí sí comienza a bajar a 130, 119 y bueno, ya realmente pues ya los honrones no salían, las piernas pesaban, es normal, las lesiones. La edad, muchas cosas. Pero hasta el 16 en jugado. Sí, sí. Ahí pasó a primera base, muchas veces jugaba como bateador designado. Como primera base no era nada malo. No, para nada. No era galarraga, pero tampoco era ningún muertico, o sea, era bueno. Pero ahí le consiguieron la caída a los equipos, el equipo, pues Detroit, en la posición que necesitaba jugar realmente, que era primera base. Siempre fue un tipo con aquella alegría, ¿no? Siempre, Sí. siempre. La humildad presente, el agradecimiento a los fanáticos, porque fíjate que se jugaba con todo el mundo, se jugaba con los fanáticos, lo aplaudían en los estadios de grandes ligas, en la mayoría, por su simpatía, ¿no? Hacía más de una Beltré, que Beltré siempre se nos va que le dieran cachuchazo, le dieran por la cabeza. Y Cabrera era uno de los pocos que por lo menos se atrevía a hacerle ese tipo de jugarretas a Beltré. Sí, a todos, se jugaba con todos, al final con el mismo, con Ohtani, con Altuve, se jugaba con todos realmente, por los fanáticos. Entonces ahí, el sentido del humor, el agradecimiento, la humildad, siempre estaban presentes. Yo recuerdo de Miguel que había una sola pelea en la que participó, muy desagradable, no quiero hablar de ella, y ahí yo le cogí rabia a un jugador dominicano que no voy a nombrar, que hizo una cosa muy fea allí, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero no lo vi participando en peleas, generalmente no lo hacía. Están ganando, ¿vale? A ver, Era muy oso en el terreno de juego, fuera ya hablamos de eso, tuvo algunas cositas, pero no cositas como para no votar por él para el Salón del Trofeo. Es una gran mezquindad, un gran egoísmo la persona que no vote por él. De todos modos, bueno, eso será en el 2028, creo, o 29. en el 2029, si mal no recuerdo. Pero bueno, independientemente, ya Juan Ben esté en sus cabales todavía para votar. de repente deja algún testamento, algún poder donde diga que no vota. Bueno, este programa sencillamente también es para uno divertirse, así que quienes lo deseen pueden
comentar, nos pueden dar like, pueden escribir cualquier anécdota que hayan vivido o que hayan visto de Miguel Cabrera y así compartir en este espacio donde sencillamente el humor, el swing, el béisbol es el protagonista. No somos nosotros, es el béisbol y nuestros fanáticos que comparten en este canal. Mira, yo me imagino que Juan Benet tampoco va a votar por Pujols. Él es el antihéroe, ¿no? Yo no sé. Y me imagino que tampoco va a votar por Carlos Beltrán, que es el otro que está próximo a ser exaltado al Salón de la Fama. Sí, Carlos Beltrán. Pero debe llegar, Carlos Beltrán debe llegar. Sí, el que es increíble es Manny Ramírez. Sí, increíble, muy buena temporada, una muy buena carrera. Sí, cuadrangular, es increíble. Mira, de hecho, Miguel Cabrera tiene el número 24 por Manny Ramírez. Era su gran ídolo. ¿Sabía eso? No lo sabía. No sabía una buena. Sí, él es el número 24. Eso lo dijo, creo que su mamá. Bueno, en una lista. Él tenía muchas entrevistas graciosas o cosas. Me recuerdo que una vez le preguntaron que si no hubiera sido jugador, ¿quién hubiera sido él? Y él dijo malandro. Estaba lo bueno, estaba lo malo. No creo, era muy sarcástico. Eso es lo que se esperaba a lo mejor que contestara, porque él viene de familia deportista. El tío fue quien lo entrenó desde muy chiquito. La mamá era deportista, era jugadora de softball. Sí. O sea, hay una anécdota de él que dicen que el tío lo entrenaba desde que tiene 4 años. Entonces que en un juego, comenzando, al niño que estaba adelante le pegaron un balotazo y el que agarró miedo y no quería jugar hasta después de 1 o 2 años después. Pero 6, 7 años, algo así que volvió. Algo así. Era jugador de voleibol y di cuenta que el papá le prohibía jugar voleibol porque bueno, ya estaba su carrera encaminada hacia el béisbol. Hay anécdotas también que cuentan que el papá creo que tenía un taller de latonería y pintura y que dejaba el trabajo así. Decía, me voy porque tengo que llevar al muchacho al béisbol, cerraba el negocio y no le importaba si terminaba o no el trabajo, pero yo creo que hizo muy bien, ¿no?, en tomar esa decisión, porque mira dónde llegó. Supongo que hoy el taller debe ser un museo o algo así, no creo que siga conservado. Te aseguro que no trabaja en eso desde hace mucho tiempo. Sí, de hecho Miguel Cabrera, bueno, es uno de los jugadores que ha ganado dinero. Creo que ha debido ganar unos 400, 500 millones a lo largo de su carrera. Sí, con publicidad y todo, posiblemente sí. Seguramente mucho más. Bueno, el asunto es que fue el jugador más valioso 2 veces. Y eso, bueno, han habido muchos, tal vez que han sido el jugador más valioso 2 veces. Esto sí, tiene una serie mundial ganada, que fue con los Marlins, comenzando su carrera. 4 títulos de bateo, los cuales fueron en la Liga Americana. En la Nacional perdió uno imposible. No sé si recuerdas cuando batió 3.39. No recuerdo. Y sin embargo no lo ganó. Tuvo 12 participaciones en Juego de las Estrellas, 2 veces campeón o champion jonronero. El asunto es que estuvo con los Marlins desde el 2003 hasta el 2007. Cosa rara que los Marlins hayan desmantelado un equipo alguna vez en la vida. Sí, sobre todo después de 4 años. Porque los Marlins son muy, muy dados a que solo después de ganar la Serie Mundial de Mantela o después de ir una temporada buena. Pero bueno, tuvieron sus logros los Marlins de Florida. Fueron 2 veces campeones de la Serie Mundial. 2 veces, ¿verdad? Creo. Sí. Claro. De hecho, en la segunda, donde está Cabrera, con el abuelo Jack McKeown, estuvo Josh Beckett, Dr. Willis, que yo recuerdo. El que repitió con ellos fue un ídolo en Miami, que ahorita Jeff Conay. Por cierto que Miguel Cabrera no ganó el novato del año porque estaba Dontrell Willis. Exacto. Y bueno, que lo y se desapareció. Y luego lanzaba para cualquier lado menos para la goma. O sea que yo tuve la dicha de ver en el estadio, no en el Truist Park, el anterior de Atlanta, que no recuerdo el nombre. Estaba el Fulton County Stadium, que luego se perdió. Sí, claro. En mi segunda, creo que era
tuve la oportunidad de ir al Turner Field y estaban jugando los Marlins contra los Bravos de Atlanta. Y Miguel Cabrera, bueno, recibió ese regalo. Ese día dio 2 cuadrangulares, impulsó 6 y el pitcher fue Don Trell Willis justamente. Inolvidable juego que vi ese día, ¿no? Y recuerdo que yo tenía mi camisa a los Bravos de Atlanta, pero aplaudía cada vez que Miguel Cabrera pateaba los cuadrangulares y la gente me veía como un loco, ¿no? Pero bueno. Son las anécdotas. Claro. En la Liga de Béisbol Profesional venezolano fue campeón 4 veces. Después de 28 años, los Tigres rompieron una sequía y ganaron aquella temporada 2003-2004 contra los Caribes, que era un equipo imposible, ¿sabes? Con Mario Ordóñez y demás. Y creo que con Robert Pérez como sustituto. Como refuerzo, sí, se llamaba. Luego participó en la que le ganaron a los Leones, a Magallanes, a los Cardenales, que fue la última. Esa sí me dolió a mí. Esa sí me dolió a mí, la que perdieron con los Leones, porque los Leones, si mal no recuerdo, tenían que ver, perdón, la que le ganaron, porque los Leones, si no ganaban ese sexto juego, era lógico que el séptimo no lo iban. Creo que el séptimo, no me acuerdo si que por la 8 que pichaba, que lo lanzó. Creo que sí. Ahí estaba Carlos, Carlos Guillén era el refuerzo del Caracas, ¿sabes? Me parece. Ese era un equipo también imposible. El asunto es que los campeonatos que ganaron los Tigres, esos 5 de 6, porque ellos ganaron 2, tuvieron uno que no ganaron y luego ganaron el triple campeonato. Ganaron 5 de 6, recuerdo. Y siempre los equipos contrincantes se veían mejores que los Tigres, siempre. Pero los Tigres tenían una bajo la manga que era el innombrable o el odiado Buddy Bailey. Sí, que fue el mejor para muchos y era muy malo para otros. Yo creo que los equipos que tuvo ganaban solo realmente. Era una manera muy loca de dirigir, pero le funcionó. Le funcionó. Con 3-4 pitchers en un inning, 3-4 pitchers en un inning haciendo el trabajo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese béisbol serio, este béisbol ese no lo vamos a ver. Y qué bueno. Vamos a ver. Y qué bueno. Mira, ver un juego de semifinal o de la final con Buddy Bailey como manager era un juego de 4 horas y dele, porque cambiaba un manager o tenía un pitcher era un fastidio realmente. Pero bueno, yo recuerdo si Buddy Bailey se enfrentó al otro, a Phil Regan, que era otro que sacaba pitchers. No sé, tal vez no. Tal vez en la final contra Magallanes. ¿Quién era el manager? Hay que ponerse a buscar. Porque en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional también nos tenemos que dedicar un poco al espacio de por lo menos de buscar anécdotas, de ver cómo va la liga, pero ese es otro tema. Sí, me va a costar porque a mí no me gusta tanto la Liga Profesional de Béisbol Profesional y bueno, debo decirlo, que se lo merece. Hasta el 2012-2013 me encantó y fui seguidor enfermizo prácticamente. Claro. Y yo iba al estadio a cada juego de los Tigres y muchas veces a Maracay, yo soy caraqueño, pero iba ida por vuelta y me devolvía a la 1 o 2 de la mañana. De hecho, una vez volví de Maracay a las 5 de la mañana de aquel juego loco donde se fue la luz, no sé si lo recuerdas, una final contra el Caracas, donde los Tigres hicieron 10 carreras y estaban ganando creo que 10-0 y perdieron 14-10. Donde todavía recuerdo el jonrón de Alex Cabrera que las metió en la mate mango. Exacto. No ha caído todavía. El juego que 3-4 de la mañana. Yo estaba en ese juego y me vine llorando en todo el camino. Yo creo que esa mata produjo pelotica, porque el bambinazo que le... Ese dato que bueno. Es un juego para los cuatro. De verdad, terminó como a las 4 de la mañana. Claro. Que lo reanudaron y bueno, y terminó ganando el Caracas. Después de haber estado abajo creo que 8-0, 10-2, yo no 10-4 llegó a estar, 10-4. Donde estaba Ramón Hernández como refuerzo de los Tigres. Bueno, era un equipazo, realmente. Sí. Pero bueno, eso fue los Tigres terminaron coronándose campeones. Pero ese juego fue para la historia. Bueno, a mí de las anécdotas o de los números más increíbles que me parecen, bueno, a los clubes a los que pertenece, ¿no? 3.000 hits y 500 honrones, 7 u 8 en la historia. El que más me impresiona es este.
está en un club de solo 3 jugadores con 500 honrones, 3000 hits y más de 300 de averaje. Ese honor lo comparte con Willie Mays y con Hank Aaron. Y creo que a eso deberías agregarle el del club de los dobles, que si no me equivoco también son 500. Bueno, más de 500, 627. Bueno, o sea, me quedé corto, me quedé muy corto. Muchos de ellos se hubieran ido en cualquier otro parque que no sea el de Detroit o el de los Marlins. El de los Marlins anterior. No, el anterior. Era casi imposible dar home run. Si la carrera de Cabrera hubiese estado en Cincinnati, Hubiera creo 5. muy probablemente. Sí. Pero el asunto fue que batió 3.174 hits con 511 cuadrangulares, 1.881 empujadas y un averaje vitalicio de 306. Incluidos los 627 dobles que, repito, muchos de ellos se hubieran ido en otros parques, ¿no? Aparte de ello, es el segundo latino con más hits en la historia, obviamente detrás de Albert Pujols. De Albert Pujols, exacto. Y eso lo hizo en 11.796 turnos. Cabrera tuvo mucho menos, tuvo 10.000 y tantos. No tengo el número ahorita, pero creo que fueron 10.400. Perdón, 10.356, perdón. 10.356. Y Cabrera tuvo mucho menos turnos que Albert Pujols. Sí, pensaba que te referías a Albert Pujols en los Miguel Cabrera, perdón, me equivoqué. Una cifra general. Son 10.000, que fue lo que dije ahorita, 10.356. Ok. Sí, fueron menos hits que Albert Pujols, pero también en mucho menos turnos. Claro, lo que pasa es que si nos ponemos a ver hasta la temporada del 2016, Miguel Cabrera, digamos que se mantuvo. Ya después de ahí comenzado la debacle, ya tanto de los turnos como del promedio, pues del bateo, de los honrones. Entonces ya no. Y creo que estuvo Detroit de no tomar el último año de contrato, ya estaba bueno realmente y creo que le hicieron un favor. Claro. O sea, fue muy honesto su Peter también. Sí, fue muy honesto. Quedó todo bien. A diferencia de Concepción, que bueno, el último año, creo que decirlo, era mi ídolo también, pero terminó dando lástima, rogando casi para un último año y no se lo dieron, pues estaba Barry Larkin. Claro, pero fíjate que eso siempre yo lo tengo a colación, porque me causa risa. Pero tú sabes que la idea es que las granjas y los peloteros, digamos que en formación vayan subiendo, ¿verdad? Y vayan tomando todo. Entre Concepción y Barry Larkin fueron 40 años que ningún otro pelotero pudo pisar el shortstop. Y no es por nada, pero de ahí en adelante a Cincinnati costó muchísimo conseguir un shortstop. Ahora parece que si lo tienen, bueno, parece no. Claro, eres el líder de la que debe ser por muchos años. Pero les costó un montón. Ahora, si lo quieren mantener, también van a tener que soltar dinero. Ahora, yo no sé si Eli de la Cruz después el físico, si empieza a ganar musculatura, termine pasando a otra posición, pero por ahora en el shortstop por mucho tiempo. Claro. Y insisto, siempre y cuando Cincinnati le ofrezca también lo que vale, o lo que debe valer. Porque una vez que se vaya al arbitraje o a la agencia libre, el arbitraje no a la agencia libre, sabemos que Cincinnati no es un equipo que retenga. No se caracteriza mucho. No se caracteriza mucho. Entonces, bueno. Yo siendo ellos, traté de mandarlo con un contrato intermedio. Claro. Y no dejarlo llegar a niveles de Ohtani o de Soto. Claro. Entonces, bueno, yo creo que va para como un contrato tipo Guerrero. Exactamente. Creo que hasta el de Acuña, fue un robo, el de Soto tal vez una exageración. Sí, entonces un Guerrero, un contrato tal con Guerrero, era justo para todos. Exacto. Entonces, bueno. Pero si dejan seguir pasando el tiempo, eso no va a ser. Pero bueno, volviendo a Miguel Cabrera, es lo mejor que ha tenido Venezuela. Claro. Con todo el que ha dado muy buenos peloteros. Va a ser el segundo Salón de la Fama, aún con la oposición de Juan Benet. Totalmente. Y bueno, y después de él, un jugador que lo iguale venezolano,
E incluso en Grandes Ligas va a ser muy difícil de encontrar, porque es un bateador completo. Sí. Es increíble la habilidad para irse al right field. Eso es una habilidad que demuestran solo los grandes bateadores, no de poder. Y cuando decimos completo no es porque tuviera las 5 o 6 herramientas. No las tenía. Pero tenía algo que era la inteligencia. Era la inteligencia. Uh-huh. La inteligencia, el bateo oportuno, Claro. la capacidad de irse a la banda contraria. Si necesitaba dragar una pelota, la dragaba. Si necesitaba el jonrón, lo conectaba. Si necesitaba chuchar la pelota, también lo hacía. Si necesitaba conectar por las bandas, lo hacía. Entonces, era un pelotero completo. Hoy en día, para ver un pelotero con esas características es muy difícil, porque todo el pelotero que llega, lo que desea es sacarla, lo que desea es el poder. Y sencillamente, más allá de eso, bueno, y el público paga para eso también, porque ese es otro negocio. Aaron Judge, quien tiene más poder obviamente, se le pareció mucho este año al principio, pero bueno, ya la lesión, ya triple coronado no iba a ser, vamos a ser honestos, no iba a ser triple coronado. Y ahora menos con la lesión. Mira, es tan difícil esa hazaña, que el último que lo hizo fue Yastrzemski. Creo lo nombré, Carl Yastrzemski. Claro. Y pasaron 40 y tantos años, 42 o 47, en que se volviera a repetir la hazaña. Es muy, 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 muy difícil. Es muy difícil. Solo 2 jugadores han repetido la triple corona. Únicamente 2. Creo que uno de ellos es el de Detroit. Sí. Ay, Dios, se me fue. Que era odiado. Era muy odiado. Bueno, no lo recuerdo ahorita. 1910, 1911. Ty Cobb lo hizo en una oportunidad. Bueno, si yo te voy a hablar de 2 grandes que no lo hicieron nunca. Pues Baby Ruth no lo hizo nunca. Exactamente. Y número. Oye, un jugador con las mismas herramientas, pues de poder y de contacto, y no lo hizo. Entonces mira lo difícil que era lograr una hazaña como esa. Bueno, creo que con esto pues hemos llegado por lo menos desde nuestro punto de vista, a brindar un pequeño homenaje a lo que es la carrera y al espíritu de Miguel Cabrera, que de verdad que el mejor pelotero de Venezuela de todos los tiempos. Y aquí les queda a los fanáticos para que hurguen, para que revisen, para que se diviertan y sencillamente comenten, nos escriban, nos digan incluso alguna anécdota que hayan podido tener con Miguel Cabrera, y sencillamente si para ustedes también es el mejor pelotero o si hay comparación con algún otro, que para mí no la hay. Con esto yo me despido. Bueno, no sé tú, Abraham, si tienes algo más que acotar. No, sin duda no la hay. En bateo no la hay, no la ha habido, no la hay, y no sé si lo habrá en bateo. Alguien me puede decir, bueno, los guantes de oro de Vizquel, los guantes de oro de Andrés Galarraga, por ejemplo. Guantes de oro de Andrés Galarraga ya es comparado. Pero en cuanto a bateo, pero a ver, en bateo ni siquiera Galarraga. no se dice eso, los guantes de oro. En la defensa, claro, no, ahí no. entonces van hablando. Que puedan llegar a 3.000 hits de aquí en adelante, sí, Altuve y Arraez, difícilmente, con lo increíbles bateadores y lo fantásticos que son, difícilmente van a llegar a 3.000 hits. Entonces ahí se ve lo difícil. Eugenio Suárez, que es el bateador más poderoso de Venezuela hoy día, difícilmente llegue a 400 cuadrangulares. O sea, puede llegar, claro, pero difícil. O sea, entonces imagínate lo difícil de una hazaña de esta, de más de 500 honrones y más de 3.000 hits, 300 de averaje de por vida. Es muy, pero muy difícil. Ojalá sí. Y a Venezuela se le complica más por el hecho de que las escuelas de béisbol se fueron hace tiempo por la situación política, ¿no? Eso podríamos tocarlo en otro programa. Es un tema que lo haremos para otro programa. No quisiera tocarlo porque me da mucha rabia. Pero hay que hacerlo porque es una realidad. Entonces, con eso lo despedimos entonces. Entonces tener un jugador de paso con las condiciones físicas de Cabrera, con el físico de Cabrera, bien alimentado, con las condiciones para jugar, es muy lamentable, pero es difícil. Bueno, todo tuyo para que te olvides.
esto ha sido todo y esperemos ver a Miguel Cabrera pronto, 2028-2029, verlo en el Salón de la Fama a pesar del innombrable. Exactamente. Bueno, se despide como siempre José Mejía y los invitamos a un próximo programa. Muchísimas gracias. Chao, chao.